Hola, buenas tardes compañeros. Somos el equipo A de la materia Diseño de Programas de Capacitación y vamos a presentar el método AF o Análisis Funcional como parte de la actividad número 6. Pero ¿cómo se define el análisis funcional? El análisis funcional igual se define como un método que se va a enfocar a analizar la relación entre el todo y sus partes que la integran. A diferencia de otros métodos, ¿sí? El análisis funcional considera al trabajo como facilitador para alcanzar los objetivos. Lo va a situar en el contexto de la organización y lo va a examinar en cuanto a funciones de cada trabajador en relación a un sistema con otras funciones del entorno organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a acercar a las competencias mediante una estrategia deductiva. Su utilidad va a radicar en identificar las competencias laborales que son inherentes a una función específica ocupacional, por lo cual se puede aplicar a una ocupación específica, a una empresa en total o a un grupo de empresas, pero también se puede aplicar a un sector completo de producción o de servicios. También es ampliamente utilizado en países que tienen sistemas de certificación de competencias basados en estándares o normas de competencia. Se puede utilizar comúnmente este método. También es útil para garantizar que los estándares de competencia estén bien elaborados. ¿Qué quiere decir? Que sean claros y pueden ser comparables. El análisis funcional tiene tres principios. El primero es que va de lo general a lo particular, por lo que es necesario que quienes hacen los perfiles de competencia entiendan los objetivos generales o el propósito de la empresa o del área ocupacional. Para esto se debe considerar todas las áreas que intervienen, por lo que es importante realizar un mapa funcional. El segundo principio es que se deben identificar las funciones, es decir, describir lo más claro y comprensible cada función que se desea alcanzar, por lo que se sugiere que las funciones sean escritas independientemente del contexto del proceso técnico de trabajo. Tercer principio, se debe elaborar respetando el formato de redacción, es decir, que se debe seguir ciertas reglas encaminadas a mantener el orden de los criterios de acuerdo a las competencias, por lo que se necesita que se utilice un verbo que describe lo que se va a hacer, un objeto hacia qué o para quién se dirige y la condición, un enunciado que describe el contexto en el cual se tiene lugar el desempeño. Aspectos fundamentales del método de análisis funcional. La SENA considera dos aspectos fundamentales, el cual es que es un proceso experimental. Esto quiere decir que no tiene un procedimiento exacto para su realización, sino que se va construyendo a través de los aportes de cada participante. No existe una fórmula exacta que guíe o que establezca cómo realizar el proceso. Más bien, se basa en el análisis del trabajo de acuerdo a las funciones de cada integrante. El segundo punto es que el proceso se desarrolla con expertos de la actividad laboral, empleados, supervisores, gerentes, trabajadores de limpieza, etcétera, ya que ellos son los más conscientes de los lineamientos metodológicos, por lo que ellos pueden realizar y describir en sí sus funciones. El análisis funcional, en el estudio de métodos por competencia, se centra en atender y diseñar el trabajo como un facilitador para alcanzar objetivos específicos y se caracteriza por la identificación de funciones clave, es decir, identifica las funciones esenciales para el éxito en un rol o tarea, asegurando que las competencias necesarias estén claramente definidas. Por otro lado, la clarificación de responsabilidades, pues las define de manera precisa las responsabilidades asociadas a cada competencia, permitiendo una comprensión clara de las expectativas y contribuyendo con ello a la eficiencia del desempeño laboral. También por la conexión entre tareas y las metas, ya que establece vínculos entre las tareas diarias y las metas organizacionales, garantizando que las competencias requeridas estén alineadas con los objetivos estratégicos para optimizar la eficiencia.
Y, por otro lado, la evaluación continua para optimizar la eficiencia, ya que implementa un proceso de evaluación constante para identificar áreas de mejora y ajustar las competencias según las necesidades cambiantes, buscando siempre mejorar la eficiencia en la consecución de las metas. Su enfoque se centra en atender al trabajo como facilitador del logro de objetivos. Su proceso involucra la identificación y comprensión de funciones clave, la conexión entre tarea y metas y la optimización del rendimiento laboral. Y su uso, pues es aplicable en la gestión del desempeño, diseño de puestos de trabajo y mejora continua en entornos laborales. En resumen, el análisis funcional tiene un alcance más amplio al abordar la eficiencia y la optimización en el desempeño laboral. El proceso de análisis funcional. Este proceso consta de unos puntos, los cuales el primero y el principal es conformar el grupo de expertos. Una vez teniendo esto, el análisis funcional tiene que definir el propósito principal. Ellos tienen que sentarse y pensar qué función, cuál es el propósito de este documento, proyecto, trabajo, y después este mismo grupo tiene que formular el qué hacer para lograr el objetivo. Para ello es necesario un mapa funcional, ya que determina el inicio y el final de una ocupación. De ahí siguen redactar los criterios, evidencias, cómo es el desempeño y asegurar la calidad del estándar. El grupo de expertos se conforma por estos puntos y en el primero es un grupo máximo para efectuar realmente el trabajo analizado. Se reúnen con la finalidad de tener una adecuada interacción. Desarrolla el análisis mediante un conector de la metodología. Y específicamente este grupo se prepara con una pequeña introducción sobre el enfoque de competencias. Todo esto es mediante a un conocedor de la metodología. ¿Qué es un mapa funcional? Es la manera o es este instrumento que permite hacer gráfica esta relación, el propósito que es el objetivo de la ocupación, como podríamos explicar las unidades de competencia y las relaciones profesionales que se llaman elementos de competencia. Como podemos ver en la imagen, es un proceso de desagregación sucesiva en el cual cada respuesta indica una función. En todo momento hay que responder a la pregunta: ¿qué hay que hacer para lograr el propósito clave? ¿Cuál es la tarea y cuál es el objetivo de esta ocupación? Vamos a ir desglosando. ¿Qué es una unidad de competencia? Son varios logros laborales que deben ser llevados a cabo para que la función laboral a que se refiere pueda considerarse ejecutada. Son todos estos que se necesita realizar para que se cumpla la competencia. Elemento de competencia. Corresponde al último nivel de desagregación y es especialmente aquello que la persona puede hacer lo que es necesario para tener la competencia laboral. Si quisiéramos mencionar lo que son las diferencias entre el método AF y el método DACUM, puede considerarse dos principales diferencias, o son las más notorias, que número uno es la base de ambos. Mientras el método AF busca tener un aspecto más de lo general a lo particular, el método DACUM es más como de buscar las tareas y funciones que debe desempeñar para tener lo que es la ocupación, y así como aspectos un poco más generales. A su vez, y por esto mismo, se desencadena lo que es la otra diferencia, que es la organización y presentación que puede tener estos dos métodos. Mientras el método AF puede verse más como un cuadro sinóptico,
va de lo general a lo particular, el método DACUM puede verse más como una tabla por simple y sencillamente tener aspectos un poco más generales. Ya si quisiéramos hablar de conclusiones, podemos tener en cuenta que el método AF es un método un poco más inexacto o bien experimental, puesto que se basa en un análisis de los integrantes. Es decir, no hay una fórmula exacta o una fórmula matemática porque solamente tiene en cuenta los integrantes dentro de este mismo método. Busca además satisfacer el propósito general a particular y es usado en empresas así como en sistemas de certificaciones de competencias basados en estándares, por el mismo hecho de que va desde lo general a lo particular. Este método sigue esta estructura de pasos que primeramente se fija un grupo de expertos, luego el objetivo que se debe de seguir para próximamente, conforme a este objetivo, crear un mapa funcional y tener en cuenta elementos y unidades de competencias. Para poder evaluar todo esto se requieren criterios de desempeño, así como un campo de aplicación y finalmente tener en cuenta las evidencias de desempeño y conocimiento para poder asegurar lo que es la calidad estándar.